gnosis es el conocimiento de una sabiduría trascendental y transformativa que enseña a la humanidad a ver, oír y palpar a las cosas que hasta el momento señalaban como grandes misterios y enigmas. La gnosis es una verdadera escuela científica de regeneración, de iniciación en la vida, que persigue una transformación del ser humano. Pretende que cada hombre cambie desde sus principios básicos y costumbres y se convierta en un verdadero hombre. La gnosis explica que dentro del ser humano existen tremendas posibilidades que puedan desarrollarse, y la tarea que se propone esta enseñanza es aportar los datos que lo conduzcan a lograr ese desarrollo interior. Regenerarse significa generarse nuevamente, es decir, recrearse, volverse a crearse. Algo viejo debe morir en el hombre y nacer algo nuevo. Regeneración significa crear dentro de nosotros mismos un nuevo cosmos. La enseñanza gnóstica primaria nos conduce al conocimiento del cuerpo físico, el alma mortal y el espíritu inmortal. Conociendo nuestro cuerpo sabemos en qué vehículo andamos y quién manda y gobierna en él. Comprendemos que podemos mejorarlo y mejorar a su dueño. Esta escuela de regeneración está dirigida por el Círculo Consciente de la Humanidad, o Círculo Esotérico, formado por personas que ya han alcanzado el más alto grado de desarrollo posible y que poseen todos los estados de conciencia despierta que les son accesibles. Todo el saber consciente posible al hombre y una voluntad libre e independiente. La meta o objetivo final de esta escuela de regeneración gnóstica es la creación del hombre verdadero. Un hombre verdadero es el individuo auténtico que ha alcanzado el desarrollo total de todas sus posibilidades, logrando así el desarrollo armónico de todas sus funciones, que ha creado sus cuerpos superiores existenciales, que ha disuelto la totalidad del ego, es decir, se ha autorrealizado. La gnosis en sí pretende que cada hombre tenga un espíritu vasto y lúcido que intente establecer un nuevo orden racional y científico en las costumbres generales del vivir, inspirándose en las leyes inmutables de la naturaleza. Escuelas de regeneración. En el transcurso de la historia han existido grandes escuelas de regeneración en diferentes lugares del mundo, encontrándose en todos los mismos principios gnósticos en diferentes formas, las cuales constituyen la cadena de oro de la Logia Blanca, entre las que podemos citar Escuela de Senios, Cetanios, Beatas, Carpo, Clatianos, Nazarenos, Escuela de Alejandría, Pitagórica, Hermética, Escuela Alquimista de los Rosacruces medievales, Escuela del Raja Yoga, Escuelas de Bhakti Yoga, Escuelas de Jnana Yoga, Escuela de Arjabhata Ashrama del Tíbet, Escuela de los Maniqueos de origen persa, Escuela de los Sufis con sus danzas sagradas, Escuela de los Templarios, los Druidas, Escuela de Budismo Zen, Chan, Chino, Japonés, Hindú, Escuela de Yogis del Indostán. Misterios de Egipto, Troya, Roma, Cartago, Eleusis. Misterios de Mitra, Dionisio, Samotracia, Cambires. Misterios de Hecate, de la Gran Madre de Serapis, de Cibeles de Isis. Libros de Paracelso, masones primitivos. Mitos griegos, fenicios, sirios, hindúes, palestinos. Sabiduría Vedanta. Filósofos o jinas solitarios de la central Loanes Samanos. Los sublimes cultos religiosos de los nahuas, aztecas, mayas, toltecas, zapotecas, chilchas, incas y quechuas. Doctrina secreta de los caballeros del Santo Grial. Los papiros de Nag Hammadi. En el año de 1945, un campesino árabe hizo un asombroso descubrimiento arqueológico. En el Alto Egipto, cerca de la población de Nag Hammadi, en la Jabal al-Tarif, una montaña que había más de 150 cuevas. Al cavar alrededor de un enorme peñasco encontraron una jarra de barro que medía casi 1 metro de altura. Muhammad Ali, después de romperla, encontró en su interior 13 papiros, encuadernados en cuero. Estos libros, llamados códices, fueron depositados en el Museo Copto del Cairo. Además del Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, el hallazgo incluía el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de los Egipcios, el libro secreto de Jaime, el Apocalipsis de Pablo, la carta de Pedro a Felipe y el Apocalipsis de Pedro. Pronto vieron los antropólogos que lo que Muhammad Ali descubrió en Nag Hammadi
son documentos antiquísimos donde se revelan los verdaderos orígenes del cristianismo gnóstico, de las enseñanzas del Maestro Jesús, tal como lo han reconocido Perez, Birch, Kispel y el profesor Herman Koester de la Universidad de Harvard. Recientemente han sugerido que dichos textos pueden incluir tradiciones más antiguas, de fecha tan temprana como la segunda mitad del siglo primero, 50 a 100. El maestro y poeta gnóstico Valentín, quien desde Egipto se trasladó a Roma para enseñar en el año 140 después de Cristo, recibió la enseñanza secreta de Teudas, uno de los discípulos de Pablo. Nos dice Valentín que incluso en vida Jesús compartió con sus discípulos ciertos misterios que ocultó a los demás. Según el Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento, Jesús dijo a sus discípulos: a vosotros se os ha dado un misterio del reino, a los que están afuera se les presentará en parábolas, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan. Los gnósticos, siguiendo sus instrucciones, mantuvieron en secreto la enseñanza esotérica de Jesús. La impartieron a ciertas personas que habían demostrado su madurez espiritual y que por lo tanto estaban cualificadas para su iniciación en la gnosis, es decir, en el conocimiento secreto. También Mateo relata que cuando hablaba en público, Jesús solo lo hacía por medio de parábolas. Cuando los discípulos le preguntaban el por qué, respondió: es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios. Misteria literalmente quiere decir misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Los gnósticos fueron echados a los leones en los circos de Roma y celebraron sus rituales en las catacumbas. Fueron quemados vivos en las hogueras de la Inquisición. Acompañaron al Cristo Jesús en la Tierra Santa. Fueron los místicos esenios de Palestina. Estuvieron ocultos durante 20 siglos y vuelven otra vez a la calle llevando el mismo mensaje a la humanidad. Pablo llevó nuestra doctrina a Roma y fue gnóstico nazareno. Cristo enseñó nuestra doctrina en secreto a los 70 discípulos. El gnosticismo aparece en épocas de crisis, de perturbación social y espiritual, como una corriente ideológica importante. Las diferencias entre las escuelas de regeneración y la gnosis radican en que las primeras enseñaron en forma secreta los mismos principios y fundamentos que hoy públicamente está divulgando la gnosis, a través del Quinto Evangelio. En el Quinto Evangelio se enseña la religión síntesis, que fue la primitiva de la humanidad. Los 4 evangelios están en clave, por eso nadie puede explicarlos esencialmente. Con el quinto resplandece la luz en las tinieblas. Por ejemplo, podemos ver que el principio Cristo se encuentra presente en todas las antiguas escuelas. Las enseñanzas del Zen, a esta semejanza de los principios doctrinarios contenidos en los libros de los muertos de los egipcios, contiene el principio Cristo. La de Homero y la Biblia hebrea, así como los Edas y Hermanos y los libros sibelinos de los romanos, contienen el mismo principio Cristo. Esto es suficiente para demostrar que Cristo es anterior a Jesús de Nazaret. Cristo es un principio cósmico que debemos asimilar dentro de nuestra propia naturaleza físico, psíquico, somática y espiritual. Entre los persas Cristo es Hormuz, entre los hindustanes es Krishna. El Cristo y el Evangelio de Krishna es muy semejante al de Jesús de Nazaret. Entre los egipcios Cristo es Osiris, y todo aquel que lo encarna era de hecho un osirificado. Entre los chinos es Fuji, el Cristo cósmico que impuso el Uno King. Entre los griegos el Cristo se llama Zeus, Júpiter, el padre de los dioses. Entre los aztecas es Quetzalcóatl, el Cristo mexicano. Entre los Edas y Hermanos es Balder. Así podríamos citar el Cristo cósmico en millares de libros arcaicos y viejas tradiciones que vienen de millones de años antes de Jesús. Todo esto nos invita a aceptar que Cristo es un principio cósmico contenido en los principios sustanciales de todas las religiones. Los mártires, santos, vírgenes, ángeles y querubines son los mismos dioses, semidioses, titanes, diosas, sílfides, cíclopes y mensajeros que los dioses en las mitologías. Igualmente el culto al fuego es antiquísimo. El culto al fuego fue grandioso en la antigua Persia. Los sacerdotes persas tenían una riquísima liturgia esotérica relacionada con el culto al fuego. Ellos tenían la misión de mantenerlo siempre encendido. Las danzas sagradas de los derviches danzantes, tanto en Persia como en Turquía, etc., constituyen en el fondo un culto al fuego. Los derviches imitan a la maravilla el movimiento de los planetas del sistema solar alrededor del sol. Como
Como podemos observar en el quinto evangelio, está contenido en forma sintetizada toda la sabiduría que las antiguas escuelas de regeneración enseñaban, motivo por el cual se denomina doctrina de la síntesis. Las síntesis no resultan de mezclas, la síntesis existe de hecho sin mezclas artificiosas. Conocimiento esotérico y exotérico. Hay dos clases de sabiduría, la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. La doctrina del ojo es para los que se contentan con teorías espirituales, y la doctrina del corazón es para los iniciados auténticos. La doctrina del corazón encierra las verdades primordiales de la sabiduría única. La una nos llega por medio de la deducción, y la otra por medio de la intuición. La una la produce el intelecto, la otra el maestro interno. La una es humana, la otra es divina. La doctrina del ojo robustece la mente, por ello la mente en materia es la morada del deseo. Ella piensa, raciocina, analiza, saca conclusiones y conduce a la acción errada. Todo lo quiere resolver por sí misma sin tener en cuenta para nada la voz del maestro interno. El maestro interno no analiza ni razona ni discurre, sino que su voz es la voz de la intuición. La doctrina del corazón abre la puerta a la sabiduría. Existe en consecuencia dos clases de razón, la razón subjetiva y la razón objetiva. La razón subjetiva se nutre con las percepciones externas, elabora sus conceptos de contenido por medio de los informes recogidos con los sentidos, y con esos conceptos forma sus razonamientos, haciendo de ellos la razón subjetiva. La razón objetiva es otra cosa, y ya eso es revolucionario. No se puede saber nada de lo real cuando te dominan los sentidos. Eso es obvio, relativo, irrefutable, pero existe razón, y ella es objetiva. Esta funciona únicamente con los conceptos de la conciencia, con los datos que ella misma aporta. Realmente tenemos que renunciar a la lógica formal, pero no a la lógica, porque la lógica es el arte de pensar. Correctamente, las formas de la lógica superior se encuentran en libros antiquísimos. Esta es la lógica dialéctica, lógica intuitiva, la cual nos da acceso a la ciencia objetiva, universal y pura. El conocimiento gnóstico escapa siempre a los normales análisis del racionalismo subjetivo. La humanidad se desenvuelve en dos círculos, el exotérico y el esotérico. El exotérico es el público, el esotérico es el secreto. En el exotérico vive la multitud, en el esotérico los adeptos de la gran hermandad blanca. Son deber de todos ayudar a los del círculo público. Es necesario traer a muchos al círculo secreto. En el círculo esotérico público existen muchas escuelas, libros, sectas, contradicciones, teorías, en fin. Es un laberinto donde solo sale el más fuerte. Todas las religiones son útiles, pues contienen granos de la verdad, pero solo el fuerte encuentra el camino secreto. La diferencia entre el conocimiento que enseñan las escuelas de regeneración, especialmente la gnosis, pertenecientes al círculo esotérico, y el conocimiento que se adquiere a través del círculo exotérico público, está basado fundamentalmente en que el conocimiento que divulga la gnosis es de tipo superior, de carácter esotérico, ya que estudia la vida, al hombre, al universo y a los fenómenos inherentes a ellos. No solo desde el punto de vista exotérico o externo, a través de los sentidos de percepción externos, sino también desde el punto de vista anímico espiritual o esotérico por medio de los sentidos internos u ocultos. El conocimiento exterior o exotérico se basa en los deficientes e impresos sentidos de percepción externos y en los conceptos de contenido de la mente sensual, con los que estudia la vida, al hombre y al universo en una forma parcial o unilateral, determinando un enfoque superficial e incompleto de los fenómenos y problemas. Las características del conocimiento exterior o exotérico que enseña en el círculo público de la humanidad son entre otras las siguientes: un conocimiento que tiende a perpetuar las creencias, valores y patrones de vida que se consideran lógicos o razonables en esta sociedad. Un conocimiento donde subyace la violencia y la agresividad como un método para alcanzar lo que se quiere de la vida, posición social, cultural, económica, política o religiosa. Un conocimiento repetitivo de errores de nuestros antepasados y de su modo de vivir equivocado. Un conocimiento que no aporta métodos prácticos para comprender y detener nuestros sufrimientos ni para modificarnos internamente. Es un conocimiento que solo nos capacita para trabajar y ganar el sustento de cada día. Un conocimiento que no tiende a que el hombre se conozca a sí mismo tal como es realmente,
interiormente, sino que aparente lo que no es, obstaculizándole la transformación de sí mismo. Un conocimiento que induce a una autoestimulación permanente de sus errores, vicios, defectos y costumbres en general, y a una petrificación de sus formas de pensar, sentir y actuar. Un conocimiento que condena al hombre a vivir y perpetuarse en la más completa ignorancia de sí mismos, a ignorar el porqué de su vida, el porqué de su muerte, el porqué de sus sufrimientos, por qué piensa, siente y actúa de determinada manera. El conocimiento exotérico va dirigido a la parte superficial del hombre, es decir, a su personalidad, a robustecerla, a revestirla hipócritamente de conductas insinceras, conduciendo de esta manera la formación de conductas de afuera hacia adentro, siendo la personalidad del hombre imprecisa, contradictoria y superflua. De tal manera se torna el conocimiento por ella asimilado. Esa es la causa de nuestra vida contradictoria e inútil. Las características son entre otras las siguientes. Es un conocimiento que se obtiene a través de las facultades superlativas del ser y que está basado en las grandes realidades cósmicas, leyes divinas, trascendentales e inmutables que han regido a través de todos los tiempos y espacios. El conocimiento esotérico estudia las leyes de causa y efecto como el engranaje escrito de la mecánica de la naturaleza, por lo que considera esta como un conglomerado causal de productos y fenómenos ligados a una relación de dependencia entre sí, sujetos a constantes cambios. Un conocimiento cuya finalidad es que sea captado por la parte anímica dentro del hombre, parte esencial o consentiva, a ella le habla, a ella va dirigido, de manera de obtener conductas derivas del verdadero, inmutable e imperecedero. Dentro de nosotros mismos, es decir, conductas originadas de dentro hacia afuera. Un conocimiento que estudia al hombre de una forma integral, como un todo, en lo cual existen factores psicológicos, espirituales, sociales y físicos materiales. Un conocimiento que reconoce el estado de degeneración del hombre actual en sus diversos aspectos, lo que le impide percibir el sentido oculto de la vida y de las cosas. Un conocimiento que señala que la causa primigenia de la degeneración radica en la falsa creación psicológica, lo psicológico, que el hombre lleva en su interior. Un conocimiento que divulga los méritos científicos y prácticos por medio de los cuales el hombre puede conocerse a sí mismo, conocer sus ocultas posibilidades, conocer y eliminar las causas de sus sufrimientos y desgracias, y de ese modo poder transformar su actual estado de degeneración, salir del sueño en que se encuentra, despertar su conciencia y completar su desarrollo como hombre verdadero. Un conocimiento que nos capacita para vivir la vida en forma consciente y enfrentarnos equilibradamente a las diversas circunstancias y eventos que ella nos ofrece. Los cuatro pilares de la gnosis. La gnosis como conocimiento integral abarca las cuatro ramas del saber humano: ciencia, arte, filosofía y religión. Ciencia. La gnosis como ciencia escudriña el conocimiento de todas las cosas, de sus principios y causas, como cualquier ciencia. La palabra gnosis es tan grande como el espacio mismo, porque encierra el contenido de toda la sabiduría y conocimientos múltiples del planeta Tierra.